Pero siempre Mateo 24:39, y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Vamos a hablar un poquito, como decía al principio, como en esta palabra que dice: y no entendieron. Es lo que está al principio de esta lectura. Pero antes, mi hermano, les invito, hemos orado, nuevamente invocar el Espíritu Santo para poder abrir su palabra y poder tener el estudio. Oramos. Amante Padre, te damos las gracias por bueno que eres con nosotros. Te agradecemos porque permites, Señor, tu bendición a cada uno de los que estamos en este lugar. Queremos escuchar tu palabra. Bendice, Señor, a quien tú has permitido en esta mañana poder hablar de ella, que podamos hacerlo para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, ¿qué quiso decir Jesús cuando expresó que los antediluvianos no entendieron? ¿Qué es lo que significa no entendieron? ¿Cuál fue la palabra que Jesús usó para expresar que no entendieron? Mateo 24:39 dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a unos cuantos. ¿Eso es lo que dice? A todos, ¿verdad? Y lo clave y lo duro, mi hermano, lo difícil que nosotros pensamos al escuchar esto, es que dice que Jesús mismo dijo que la historia que se iba a repetir, la historia se iba a repetir. Lo interesante de la parte, mis hermanos, que la historia se repite, es que hay familias, hoy en día, hay familias como la de Noé, que son fieles y que atienden y entienden la dirección y la bendición del Espíritu Santo. Atienden, entienden y atienden la dirección del Espíritu Santo. Entre medio de tantos conflictos, como decía la lección, siempre hay personas que están dispuestas a atender el llamado de Dios, a entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Por eso el tema yo lo he titulado Familias Fieles de Dios. Casi siempre que oímos hablar de este tema, mis hermanos, hablan de lo peor, de lo que va a suceder. Cuando decimos que la historia se repite, generalmente pensamos en las personas que se perdieron. Pero mis hermanos, también nosotros tenemos que pensar, y yo le doy vuelta a la moneda y pienso que si esta iglesia está en este lugar, que si nosotros estamos acá, si nosotros hemos venido a escuchar su palabra, estamos buscando de Dios, es porque Jehová sabe que en el Espíritu tendrá muchas familias como la de Noé. La mayoría piensa en lo que pasó con los antediluvianos, en las personas que se perdieron, pero quiero enfocarme en esta mañana, a esta hora, en las personas que están dispuestas a testificar por Dios, a las personas, a las familias que quieren ser como la familia de Noé, a las familias que se salvaron ante esa catástrofe del diluvio. Mi hermano, y cada una de nuestras familias debe ser una de esas familias. ¿Le gustaría a ustedes ser parte de esas familias, como la familia de Noé? Amén. ¿Cuántos, mis hermanos, sinceramente queremos entender, saber que comprendemos que esas familias, que nuestras familias, como Noé, son llenas del Espíritu Santo? Que son familias que tienen que ser un modelo, que son familias que permitamos ser usadas por el Espíritu de Dios, y siempre para dar gloria a Dios y traer salvación a la humanidad, ¿verdad? Eso es lo que nosotros traer salvación, ayudar a que las personas consigan
encuentren la salvación a través de nuestro Señor. Vamos a hablar un poquito más de la palabra que no entendieron. Curiosamente, en el verbo entendieron, no entendieron, es el mismo verbo que se utiliza en el hebreo. Cuando se escribe Efesios capítulo 3, vamos a Efesios capítulo 3, Efesios el capítulo 3 presenta el trabajo del Espíritu Santo en los seres humanos. En Efesios capítulo 3 el apóstol Pablo dice que ora para que el Espíritu tenga a la vida de los efesios, para que el Espíritu venga a la vida de los efesios y haga mucho trabajo. Veamos Efesios capítulo 3, el versículo 19. Y ahí dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Dice, conocer excede a todo conocimiento. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es habilitar la mente humana. Yo a veces pienso y me quedo meditando cómo, a pesar de lo que somos, el Señor quiere usar nuestra mente para depositar el Espíritu Santo para que podamos glorificarle a Él. O sea, alguien de que el universo no puede con Él, alguien tan grande, quiere en este envase insignificante posesionarse y glorificarse. Son cosas que a veces nos llevan a meditar y que no, de alguna manera no entendemos ese inmenso amor de nuestro Dios. Él quiere capacitar la mente del hombre, quiere capacitar la mente de la mujer para que seamos capaces de conocer, para que seamos capaces de vivir, para que seamos capaces de experimentar y llenarnos, y que seamos capaces de transitar, envolvernos en el conocimiento del amor de Cristo. Cuando Cristo dice que y no entendieron, en el original dice no conocieron. Exactamente lo que quiere decir, o sea, no conocieron. En otras palabras, los antediluvianos no conocieron los tiempos que estaban viviendo. Nosotros conocemos los tiempos en los que estamos viviendo. Cuando Cristo dice que la historia se va a repetir, es porque muchos ahora en día también hay personas que no entienden o como dice el original, no conocen lo que está pasando a nuestro alrededor. Oramos por lo que está sucediendo en la Florida esta semana. Ese huracán ha dejado devastadas la zona de México Beach a Panamá City. Tremendo. Viendo ayer las noticias, la situación cómo ha quedado. Y a veces, como nosotros estamos lejos de lo que está pasando, todo está bien. Todo está bien para muchos. Hay cosas que pasan a nuestro alrededor y como que si no pasa nada. Por eso el Señor quiere que nosotros entendamos los tiempos, que conozcamos. Y Él dice, no conocieron en sus mentes, no estaban habilitados para conocer y entender. Estaban tan llenos de ídolos de la mente y no entendieron la obra del Espíritu Santo. ¿Será que muchas personas hoy en día están con sus mentes llenas de ídolos, pensando, metidos en las redes sociales? No con esto que diga que sean malas, sino que las redes sociales es un instrumento grandioso en estos días para poder transmitir los mensajes, poder transmitir, podernos comunicar con las otras personas. Pero usted ha visto que muchas personas hoy actúan como que son robots, que ahora el que anda conduciendo tiene que andar con cuidado, porque las personas van en la calle y van perdidas. Los jóvenes hoy en día pasan situaciones a la par de ellos y no se dan cuenta de lo que está sucediendo, porque su mente se vacía en la tecnología. Cuando vamos para el trabajo, venimos del trabajo, los conducimos a cualquier lugar, mi esposa me mira esa gente, no va viendo para adelante, va agachado y va conduciendo. Entonces yo lo que hago es acelerar o quedarme atrás.
para no ir cerca de ellos, porque van conduciendo y no les interesa lo que vayan a la catástrofe que vayan a cometer ellos, porque van a tener un accidente, van a llevarse a otra persona por el frente y se les olvida de que van en más compañía de otros conductores. Pero a veces y podemos ver que la otra persona que va adelante tampoco va atenta a lo que va sucediendo, porque va en lo mismo. O sea, nadie va pendiente de nadie está pendiente de lo que está pasando en su lugar, alrededor de su lugar. Tengo un comentario respecto, como en los días de Noé, refiriéndose a Mateo 24. Dice: los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres. El temor a Dios ha desaparecido del corazón de los hombres, y su ley se trata con indiferencia y desdén. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hay muchos que los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en la lista de honor de las iglesias. Eso es lo que dice el Espíritu Profecía. Son cosas que están sucediendo a nuestro lado, que nosotros mismos las podemos palpar hoy en día. Por eso decía, cuando Cristo dice no entendieron, el original dice no conocieron. Sus mentes no estaban habilitadas para conocer y entender. No entendieron. Hoy en día, lamentablemente, mis hermanos, aún entre aquellos que se llaman cristianos, hay personas que no conocen a Dios. ¿Es así o no es así? Se llaman cristianos y no conocen a Dios. Yo siempre digo, una cosa es creer en Dios, pero es muy diferente creerle a Dios. Porque creemos en Dios, estamos aquí, pero le creemos a Dios lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Son dos cosas diferentes. El conocimiento del Dios Santo se refleja en una vida santa. El conocimiento del Dios Santo se refleja en la experiencia que tienes con Él. O sea, cuando nosotros vemos a una persona que dice ser cristiana, en su estilo, nosotros vemos si es real lo que él está viviendo. Hay un escritor de un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, y él escribió en ese libro: el cristiano muestra en su estilo de vida cómo es el Dios que a él adora. ¿Entendimos? El cristiano muestra en su estilo de vida cómo es el Dios que él adora. Si tú conoces a Dios, si te relacionas con Él, si vives en comunión con Él, tu vida refleja su carácter. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Eso tendríamos que ser en nuestra vida. Reflejaba el carácter de Noé a Dios, su familia. Claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Se salvaron o no se salvaron? Se salvaron porque reflejaban el carácter de Dios. Atendieron y entendieron lo que el Dios les estaba diciendo. Me gustaría, mi hermano, que el Espíritu nos preparara para que reflejáramos el carácter de Dios. Se imagina una casa donde papá refleje el carácter de Dios, donde mamá refleje el carácter de Dios, donde los hijos reflejen el carácter de Dios. Para nosotros que ya somos mayorcitos, donde nuestros nietos reflejen el carácter de Dios. Que me ven aquí, pero ya soy abuelo también. Sí, entonces, donde nuestros nietos también estén reflejando el carácter de Dios. No, eso sería maravilloso. Donde cuando las personas nos vean, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ellos tienen de diferente?
que puedan decir: yo quiero ser como ellos, yo quiero experimentar la vida que ellos están experimentando. Donde por muchos problemas que tengamos, hermanos, tengamos la plena confianza de que nuestro Dios está a cargo de todo. ¿O no es esa la promesa de Dios? Y de Éxodo 14:14. Éxodo 14:14. Vamos a buscar para que veamos la promesa de nuestro Dios. ¿Entendió lo que dice? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, mi hermano, ¿de qué se preocupa? Cuando vienen los problemas sobre usted, y tenemos a alguien que va a pelear nuestra guerra, que va a pelear nuestra batalla, que va a pelear por nuestros problemas. ¿Sabe cuál tendría que ser la preocupación de nosotros? De glorificarlo a Él, de llevar este mensaje que nos ha venido, que nos ha llegado a nosotros, a las otras personas que no conocen a Dios. Porque no es posible que hoy en día a nuestro alrededor esté pasando como pasa a las personas que no tienen sensibilidad. Usted hoy va a ver videos de personas que están muriendo y los demás lo que hacen, en vez de ayudarles a ellos, ponerse a transmitir en las redes sociales. ¿Por qué? Porque la sensibilidad se va perdiendo en el ser humano. Pero nosotros somos hijos de un Dios sensible, de un Dios que tenemos que representarlo de esa manera, que las personas que están sufriendo, ayudarles y darles esperanza. Darles esperanza para un nuevo mundo. Entonces, ¿se imagina usted una familia reflejando el carácter de Dios? El cielo invirtió todo lo que tenía para que eso fuera una realidad. No me diga a mí, mi hermano, que eso no puede ser una realidad. Claro que sí puede ser una realidad. El cielo invirtió la sangre preciosa de Cristo Jesús para que esto pueda ser una realidad en la tierra. Y no entendieron, de manera que detrás de esta frase, conocer, entender, hay mucho que sacar. Vamos al libro de Juan 17, el versículo 3, que es la salvación, un pasaje muy conocido. Juan 17:3. El libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. ¿Lo tenemos? Y esta es, dice, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios que dice verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Ginosco es el verbo que se utiliza. Nos dice que ese conocimiento es el resultado de la experiencia con alguien. Noé conoció a Dios, ¿sí? Habló con Dios, claro que sí. Dios lo instruyó, sí, mis hermanos. Recibió el conocimiento de Dios, lo recibió. Dios le dio las claves, Dios le mostró, lo instruyó en lo que él debía hacer y cómo debía hacerlo. Claro que lo hizo. Cuando Noé no podía explicar todo lo que iba a ocurrir, creyó en lo que Dios le había dicho, porque había hablado con el mismo Dios. Cuando un hombre o una mujer tiene un encuentro con Dios, no puede seguir siendo igual, mis hermanos. Cuando un hombre o una mujer se ha entregado al Señor, su vida no puede ser igual. Cuando el Espíritu Santo viene a un corazón, a una mente humana, lo cambia y lo transforma para la gloria de Dios. Recordamos a Job, como Job se pone a protestar y a decir muchísimas cosas, a punto que dice: si yo supiera dónde está la silla de Jehová, me presentaría delante de él y defendería mi causa.
Me imagino a Dios mirando y diciendo, este no sabe lo que está diciendo. En el capítulo 38 viene Jehová a hablar con Jod y dice, Jod, una cosa es hablar a Jehová y otra cosa es conocer a Jehová. Veamos el capítulo 42 de Jod, mis hermanos. Jod capítulo 42, desde el versículo, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante. Jod 42. Quiero que veamos cómo Jod cree poder defender la causa, que querer defender lo que le estaba pasando, y a veces así nos sucede a nosotros. Queremos defender nosotros mismos, no queremos depender de nadie. Por eso Jod dice en el capítulo anteriormente, una cosa es hablar de Jehová y otra cosa es conocerle personalmente, experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Jod 42:1 dice, respondió Jod a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no, ¿qué dice? Comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué significa me arrepiento? La palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambio mi mente, significa cambio mi forma de pensar, significa cambio mi enfoque, significa cambio mi cosmovisión de la vida, significa mi mente es completamente cambiada. En el idioma griego significa cambio de la mente. Todo lo que estaba leyendo, lo que significa sencillamente es cambio de mi mente. Me arrepiento, cambio completamente mis pensamientos, cambio completamente mis esquemas mentales, cambio completamente mis patrones mentales, cambio completamente mi enfoque de la vida. Ya no pienso igual. Cuando usted, mi hermano, se encuentra con Jehová, se da cuenta que nada es nada. Vanidad de vanidades, decía ¿quién? Salomón. Y a pesar, cuando nosotros vemos la vida de Salomón como rey, antes de tener ese encuentro con Dios, lo terrible que le fue. Se olvidó de Dios completamente. Después de pedirle sabiduría, para esa sabiduría la utilizó para perdición. Pero hay un momento donde él vuelve a encontrarse con Dios y se arrepiente de lo que estaba haciendo. Y Dios le da el privilegio de escribir este hermoso libro. Vanidad de vanidades. Mis hermanos, cuando Salomón se encontró con Jehová, cambió completamente su concepto de la vida. Necesitamos la experiencia del arrepentimiento. Algunos teólogos escriben acerca del arrepentimiento y dicen, el arrepentimiento describe un cambio revolucionario de la mente que afecta a toda la persona. Las personas arrepentidas son completamente distintas y cambiadas. Las personas arrepentidas son completamente distintas y cambiadas. O sea, yo no puedo decir yo me arrepiento y continuar mi estilo de vida igual. Tiene que haber algo muy diferente. Tiene que hacer transformación el Señor en mi vida. Necesitamos ser arrepentidos. Hay otro teólogo que dice, las facultades son esclarecidas. ¿Qué cosa dice? Las facultades son esclarecidas. Las facultades mentales son esclarecidas. El intelecto es convencido. Todo sentimiento es inspirado y llevado a la contrición y a la voluntad, y la voluntad se inclina a Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Necesitamos ser arrepentidos. Necesitamos una mente nueva, una mente cambiada para que nuestros hijos vean que somos personas nacidas de nuevo. Cuando nuestros hijos ven en nosotros
reflejado el carácter de Dios, se inspiran a hacer Él lo mismo. ¿O no es así? Como dicen nuestros hijos cuando están pequeños, yo quiero ser como mi papá. Nuestra mentalidad, tenemos que ser como niños y pensar, quiero ser como mi Padre, quiero ser como Cristo Jesús, quiero ser como mi Dios, como Cristo pasó por este mundo, seguir sus pisadas, para que nuestros hijos vengan detrás de nosotros también haciendo lo mismo. Eso es lo que nos debe preocupar. La gente necesita ver eso en la vida, en nuestra vida. Un escritor, John Murray, escribió también: el arrepentimiento consiste esencialmente en un cambio del corazón, en un cambio de la mente, en un cambio de la voluntad. El cambio del corazón, la mente y la voluntad tiene que ver principalmente con 4 cosas. Y él dice: un cambio de actitud respecto a Dios, un cambio de actitud respecto a nosotros mismos, un cambio de actitud respecto al pecado y un cambio de actitud respecto a la justicia. Necesitamos envidiosamente un cambio en esos patrones mentales que hemos heredado, que nos han dado, y que hemos convertido la experiencia cristiana en un asunto religioso. En otras palabras, la mayoría hoy en día quiere estar jugando a ser religioso y se olvida de tener esa experiencia cristiana con el Señor. Porque al decir que somos cristianos, tenemos que reflejar ser seguidores de Cristo Jesús, reflejar el estilo de vida que Cristo tenía. El asunto cultural generalmente las personas, hermanos, vienen a los grupos religiosos y adoptan y aceptan los conceptos culturales de la religión, pero ¿dónde queda la experiencia con el Dios verdadero? Hay muchos, como decíamos en la lección, aprendemos la doctrina, las 28 doctrinas completamente las aprendemos. Aprendemos los 10 mandamientos, pero queda la experiencia con nuestro Dios. Muchas cosas que las dejamos por un lado. Queremos adoptar culturas, queremos traer las culturas de afuera hacia adentro. Ve de nosotros enseñar la cultura del cielo hacia las personas que nos rodean. Nuestra cultura puede ser salvadoreño, dominicano, americano, puertorriqueño, hondureño. Pero nuestra cultura solo es una, es la cultura de nuestro Dios, la cultura del cielo, que es la que tenemos que aprender a vivir en esta tierra. El Espíritu de Profecía dice que en esta tierra tenemos que vivir un pedacito de cielo. Si no aprendemos a convivir con nuestros hermanos de la manera que se vive en el cielo, no crea mi hermano que vamos a ir para allá. No vamos a ir para allá porque no vamos a poder estar ahí. Tenemos que aprender en esta tierra a poder vivir de esa manera. Entonces, las personas vienen y adoptan, mis hermanos, la cultura en las religiones, pero ninguna experiencia con el Dios. Entonces, ¿dónde queda esa experiencia de la conversión? Usted no puede convertirse sin la unción del Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu Santo toma una mente, la cambia y la transforma y la lleva a la experiencia del arrepentimiento, ya no puede ser el mismo, la misma persona. Entonces, mis hermanos, el mensaje del arrepentimiento, ¿a quién debe predicarse primero? ¿A quién debe predicarse primero? Mi hermano, nosotros encontramos en la Biblia sobre el mensaje del arrepentimiento y vemos a quienes tiene que ser predicado. Tiene que ser predicado primeramente en la casa de Dios. Tiene que ser primeramente predicado a aquellos que se dicen llamarse cristianos, de aquellos que tienen un conocimiento, decir tener un conocimiento de Dios.
Y eso lo podemos comprobar a través de la Biblia. Por ejemplo, busquemos a Mateo 14, Mateo 3, perdón, vamos a Mateo 3. El libro de Mateo, el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante. Y vamos a ver dos pasajes ahí respecto al arrepentimiento. Por ejemplo, dice Mateo 3:1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién le predicaba? Al pueblo. Juan. Al pueblo. Al pueblo. ¿Era un pueblo idólatra? Era el pueblo judío. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo. Recuerde que la palabra arrepentido significa cambiar la mente, cambiar los patrones mentales, cambiar los esquemas mentales, cambiar esa manera de pensar. Quien hace ese cambio nada más es el Espíritu Santo. La misma Biblia nos dice en Mateo 4:17 también, el siguiente capítulo, que cuando Cristo viene a predicar, mire cómo comienza Cristo diciendo, Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Arrepentidos. ¿De qué? Porque el reino del cielo se ha acercado. Eso es de lo que menos se habla hoy en nuestras iglesias, del arrepentimiento. Es de lo que la gente menos sabe del arrepentimiento. Por eso, el principio de todo es el arrepentimiento, el cambio de la mente, la conversión, la transformación de una vida nueva. Cuando los discípulos comenzaron a predicar y Pedro predica su primer sermón en el Pentecostés, en Hechos 2, cuando la gente pregunta: varones galileos, ¿qué haremos? Pedro responde en Hechos 2:37, dice, del 37 en adelante: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos. En otras palabras, cambien su mente, denle acceso al Espíritu Santo para que les cambien sus patrones mentales, para que su mente sea transformada, para que le quiten los ídolos de la mente, para que su mente sea capaz de comprender el amor de Dios y atender la importancia, el interés que tiene Dios para la vida con cada uno de nosotros, para que Dios le ilumine la mente, nos ilumine la mente, para que nosotros tengamos sabiduría de lo alto, conociendo esa revelación de Dios a través de Jesucristo. Es interesante saber que cuando el apóstol Pablo fue a Atenas a predicar, tomó una decisión y fue a predicar a Cristo, a este crucificado. Pero hay una orden en el libro de Hechos, capítulo 17, y dice 17:30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que dice, que se arrepientan. Los antediluvianos, mi hermano, no entendieron porque no eran arrepentidos. No entendió porque era arrepentido. ¿Qué significa eso? Había cambiado su mente. Tenía un hombre interior, una mente, una voluntad y una conciencia iluminada por el Espíritu Santo. Yo les pregunto, mis hermanos, las señales de los tiempos indican que algo grande está por ocurrir. Todo lo que está pasando en el mundo indica que estamos llegando a un tiempo crítico.
Esta semana mi hijo me comentaba respecto a una ley que estaba firmando el alcalde de la ciudad, donde dice, mi hijo, ¿tú te acuerdas, no? Del X, donde dice que cuando un niño nace, pues me recordé, un niño nace, te puede ir y presentarlo y ponerle donde dice sexo, ponerle X. El que decida qué es. Bueno, si nace con su sexo, o sea, si nace con su órgano sexual, ¿por qué usted tiene que estar haciendo eso? Imagínense los gobernantes haciendo esa situación. O sea, cuando ya viene definido cuando una persona nace, que hay trastornos, después hay trastornos. Pero una documentación tiene que decir lo que es. Seamos honestos, hermanos, seamos bien sinceros, nosotros nos llamamos cristianos. ¿Verdad que a veces pasamos por alto todo lo que está sucediendo y seguimos viviendo la vida de la misma manera? ¿Verdad que a veces nos sucede eso? A veces hay situaciones que pasamos por alto y seguimos igual. Entonces necesitamos un cambio ante los eventos que vemos, mi hermano. Ante las cosas que están ocurriendo, debiéramos tener vidas completamente cambiadas. Tener un claro enfoque del tiempo en que vivimos. Tener vidas más consagradas y fieles a Dios. Estar más comprometidos con Dios, más ocupados en las cosas de Dios. Dios ha prometido sus bendiciones para los que cumplan con las condiciones. ¿Okay? Dios ha prometido las bendiciones para los que cumplan las condiciones. Debo escuchar a muchas personas diciendo que le piden a Dios, que oran a Dios, pero no quieren ningún compromiso con Dios. Entonces Dios nos permite, nos da las bendiciones, pero nosotros tenemos que atender las condiciones que el Señor dice. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vemos tantas promesas a través de la Biblia. Pero cada promesa viene condicionada. Cada promesa tiene condiciones que nosotros debemos practicar. Si Dios dice que ninguna enfermedad va a venir hacia nosotros, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Alimentarnos bien, cuidar nuestra salud, en lo que podamos hacer ejercicio, tomar suficiente agua, descansar lo suficiente, tener una plena confianza en el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros cumplimos todas esas condiciones, entonces la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. Y así son cada una de lo que vemos en la Biblia. Dios ha prometido sus bendiciones para que cumplamos, pero nosotros tenemos que cumplir con esas condiciones. El enemigo nos llena de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia, de estrés. Por eso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis, dice, aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Necesitamos un cambio de la mente, necesitamos un cambio de nuestra manera de pensar. ¿Puede, mis hermanos, el Espíritu Santo cambiar la manera de pensar que tenemos? Sí. Si se lo permitimos. Claro que sí. ¿Quiere Cristo que el Espíritu cambie nuestras mentes? Ese es el deseo más grande de Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, comprendiendo todos estos versículos del 37 al 39, comprenderemos lo que viene ahora. Y recuerde que todo este asunto Jesús lo presentó cuando los discípulos preguntaron: dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, o sea, el fin del siglo. Y Cristo le relata todas las señales antes de su segunda venida. Entonces luego dice Mateo 24:32, el libro de Mateo 24:32.
vamos a resaltar unos puntitos donde tenemos que aprender cuando Cristo redactó todas las situaciones que iban a estar pasando. Pero Él mismo dijo, esto solamente va a ser principio de dolores. O sea que no, de todo lo que hemos vivido, de los terremotos, de los tsunamis, de los huracanes, nada más esto es una probadita de lo que va a suceder. Mateo 24:32 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí aprendemos que las cosas que están sucediendo es porque la venida de Cristo está cerca. Cristo está más cerca hoy que antes del tiempo que creímos. Cada día se va acercando más su venida. El 33 dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced, está cerca a las puertas. 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Jesús compara la venida de la higuera, compara la venida con los días de Noé. Y ahora el Señor también Jesús refiere 5 parábolas que quieren hacer que nosotros conozcamos, que nosotros entendamos, que nosotros comprendamos lo que está pasando ahora antes de su venida. El Señor Jesús refiere 5 parábolas que describen la condición del pueblo de Dios antes de su venida. Y quiere que el Espíritu Santo ilumine la mente para que nosotros entendamos el tiempo en que vivimos. Para que si el Espíritu Santo ilumine nuestra mente, si el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo capacite nuestra mente y nosotros podamos entender el tiempo en que vivimos. Entonces, y solo entonces, mis hermanos, viviremos como Dios quiere. Noé lo entendió y su vida fue conectada con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Su vida reflejó el carácter de Dios. Su familia la reflejó igual. Nosotros, Dios quiere que también nosotros podamos reflejar ese sistema de vida, ese estilo de vida que Noé tenía. Como sabemos que Noé caminó cerca de Dios, simplemente miremos su familia. ¿Cómo sabemos que ese hombre estaba lleno del Espíritu Santo? Miremos su familia. El mejor lugar para saber si tu fe es poderosa es, mis hermanos, tu familia. Para saber si tu fe es poderosa, podemos ver nuestras familias. Nuestros hijos fuera de casa hacen lo que hacen en la casa. Gracias a Dios, mi esposa ha sido una buena maestra para este muchacho que tenemos con nosotros. Ha sido una buena maestra y él, y sabemos, nos representa bien tanto en la escuela. Tengo una escuela pública y gracias a Dios que sabe conducir en lo que mi esposa más que todo le ha enseñado. Pues como hombres somos representantes en nuestro hogar, pero la maestra dentro del hogar es la madre. Y es la que está penetrada más con los hijos a enseñar. Tenemos que guiar nosotros, sí, como padres. Nuestros hijos representan fuera lo que aprenden dentro del hogar. Mi hermano Jesús refirió 5 parábolas. Versículo 40 del mismo capítulo 24. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomada y el otro será dejado. 2 mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Cuando Cristo comienza a presentar estas figuras, lo que nos quiere poner en la mente es, recuerde que solo habrán 2 grupos. ¿Cuántos grupos? 2. Solamente 2 grupos. Y entonces las 5 parábolas solo hablan de 2 grupos. En la época de Noé, ¿cuántos grupos había?
Dos. Dos, Noé y su familia y el resto de la gente. ¿Quiénes se salvaron? Noé y su familia. ¿Quiénes se perdieron? El resto. El resto que vivía en ese tiempo. Hoy en día hay dos grupos, mis hermanos, y no más. Cristo lo describe a todos. Primer parábola se llama ladrón en la noche. Recuerde que el contexto de todo esto es la palabra arrepentimiento. La idea de Jesús es mostrar lo que está pasando para que la gente se sienta motivada al arrepentimiento, a un cambio de su mente. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Dos grupos, los que están preparados y los que no están preparados. ¿Cómo viene el Señor? Como ladrón en la noche. Cuando Cristo venga, no lo estarán esperando. Vendrá a la hora que no sabemos. Vendrá a la hora que no lo estaremos esperando. Si su mente no está preparada, si el Espíritu no te ha convertido, si el Espíritu no te ha arrepentido, si el Espíritu no ha trabajado en tu mente, ladrón en la noche, dos grupos, los que están preparados y los que no están preparados. Permita a Dios que nuestras familias, que tu familia esté preparada, mi hermano, porque cuando el Señor venga se acabó el asunto. Cuando pasemos al descanso, ahí se termina todo para nosotros. Morimos, vamos al descanso. El Señor vino para nosotros si estamos preparados. Si no, lo vamos a ver hasta después de los 1000 años, en la segunda resurrección. En la segunda resurrección que nos va a llevar a la muerte eterna. El 45 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, ¿dónde dice el siervo? En su corazón. El Señor se tarda en venir. Los adventistas dicen: Jesús se tarda. Podemos seguir todavía con nuestras peleas dentro de las iglesias. Cristo todavía no está, pero Él está pronto a venir. Dice que Él dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Viene el Señor? Claro que sí, mis hermanos. Hagamos preparativos, no hagamos preparativos, el Señor viene. Siguiente parábola, en el capítulo 25 de Mateo, aparece otra parábola, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? Las hemos estudiado muchas veces. ¿Cuántos grupos hay ahí? Dos grupos. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Cuántas eran vírgenes? Las 10. ¿Cuántas tenían lámparas? 5. ¿Cuántas estaban vestidas para las bodas? 10. Las 10 tenían lámparas. Las 10 estaban vestidas para las bodas. ¿Cuántas tenían aceite en las lámparas? 10. ¿Cuántas se durmieron? 10. Cuando el novio llegó, ¿cuántas se despertaron? 10. ¿Cuántas pudieron entrar? 5. ¿Cuántas quisieron entrar? Las 10, ¿verdad? 10. Pero entraron 5. 5. ¿Qué pasó ahí, mi hermano? ¿Dónde está el punto ahí? En el Espíritu Santo. No todas estaban preparadas con el aceite. Dice que ellas se fueron a comprar, pero a medianoche, mi hermano, ¿qué tienda va a estar abierta para comprar aceite? ¿Dónde habrán conseguido ese aceite? ¿Quién se los habrá dado?
¿Qué espíritu fue el que ellos traían extra después? El espíritu del enemigo. Tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos cada día. Praise God. En Noé, mis hermanos, solamente 8 almas de la enorme población antediluviana creyeron y obedecieron la palabra de Dios. Les habló por los labios de Noé durante 120 años. El predicador de la justicia amonestó al mundo acerca de la destrucción que se aproximaba, pero su mensaje fue desechado y despreciado. Lo mismo está sucediendo hoy en día. ¿Cuánto tiempo nosotros llevamos predicando esta hermosa verdad? Y el mundo no reacciona. Incluso a veces nosotros mismos reaccionamos. El Señor quiere que que reflejemos una vida santa. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para que cambie nuestra manera de pensar, para que transforme nuestra mente y entonces nuestra vida se refleje a la voluntad de Dios. Que el Señor me bendiga, mis hermanos, que podamos tener esa necesidad de un arrepentimiento en nuestro corazón. Que el Señor le bendiga.